inmueble tal como la le dispone literal A del artículo 4 de la ley 1539-2012. 6. Es provisional o precario, pues su duración depende de la obligación principal y de su vigencia. Se extiende hasta el pago o aseguramiento de la misma. Por ende, la facultad del retenedor está siempre pendiente de esa voluntad y ejecución del deudor. A la sazón, cuando éste paga o afianza el pago, desaparece la potestad legal para retener la cosa. Por consiguiente, esa es la naturaleza del derecho de retención y su temporalidad, la que viene a estar determinada por las mismas causas de extinción que veremos adelante. 5.3.1.3 Extinción del derecho de retención. Con esa característica de ser el derecho de retención precario y provisional o esencialmente temporal, es claro que puede extinguirse por las siguientes razones: por el pago que hace el deudor al acreedor de las obligaciones que está garantizada con la retención, que podríamos decir es la causa más común y ordinaria. B. Por el sustituto de la garantía, esto es, cuando el deudor presta fianza, hipoteca, caución o cualquier otra prenda que viene a asegurar de manera cierta y efectiva el cumplimiento de la prestación. C. Por renuncia o desistimiento del retenedor, quien voluntariamente dimite expresa o tácticamente la facultad retenedora. Y D. Por destrucción total de la cosa retenida, caso en el cual habrá de ponderarse la conducta del retenedor, porque si por su culpa la cosa se ha perdido, dañado o deteriorado, sea responsable de las indemnizaciones correspondientes. 5.3.1.4 Oportunidad para alegar el derecho de retención. El artículo 96 del Código General de Proceso preceptúa lo relativo al contenido de la contestación de la demanda, y en su ordinal 3 manda que se propongan en este escrito las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, con la expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del derecho de retención, y si fuera el caso, de manera que el demandado deberá solicitar el reconocimiento del derecho de retención en los casos que le prevé la ley y cuando por supuesto haya lugar el mismo. Desde la contestación de la demanda, debiéndose recordar que se trata de una oportunidad procesal que está dominada por el mismo principio de preclusividad de los actos procesales, por ende, debe ser solícito y pertinente en su alegación. 5.3.2 El derecho de su superficie. Es este otro de los derechos que por muchos tratadistas se considera como un derecho real. Consiste en la propiedad que tiene una persona sobre las construcciones o plantaciones que realiza en suelo ajeno, pero a ciencia y paciencia del propietario de ese terreno. Carlos Cárdenas Quirós dice que la superficie es un derecho real, enajenable y transmisible por sucesión, que confiere a su titular durante el plazo determinado que no puede exceder el máximo fijado por la ley. Se trata de un derecho temporal, la facultad de tener y mantener propiedad separada obtenida mediante el ejercicio del derecho anexo de edificar, o por medio de un acto adquisitivo, la edificación preexistente, o por contrato accesorio al de arrendamiento o un terreno. El autorizado pasaje doctrinario se compadece acertado en el contexto del derecho peruano, lo mismo que en Alemania, Suiza, Italia y otras legislaciones que consagran expresamente la superficie como un derecho real transitorio o temporal con distintos matices y condiciones. Con todo, Valencia Sea y Ortiz Monsalve, sin hesitación alguna, aducen que la superficie es un derecho real cuando apuntan que este derecho consiste en la propiedad que a una persona corresponde sobre una construcción levantada en suelo ajeno. La superficie supone dos derechos reales y yuxtapuestos sobre el mismo inmueble, uno sobre el suelo y otro sobre la construcción. En nuestra legislación es absoluta la regla romana de que el propietario del suelo adquiere por accesión las edificaciones o plantaciones levantadas en él. La accesión se aplica en relación con las edificaciones levantadas en suelo ajeno sin conocimiento del dueño del suelo. No se aplica la accesión sino las reglas del derecho de superficie, cuando la construcción se hace con conocimiento o autorización del dueño. Sin embargo, en Colombia no está regulado ni existe el derecho de superficie como derecho real, porque
porque mutatis mutandis, la figura aparece regulada en nuestro Código Civil en el inciso segundo del artículo 739, que es de ese tenor. Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia al dueño del terreno, será éste obligado para recobrarlo a pagar el valor del edificio, plantación o sementera. Y es una interpretación sistémica del compendio civilista, no es más que una especie de accesión, como que el precepto está encajado dentro del título 5, capítulo 4 de la obra que disciplina la accesión como modo de adquirir el dominio y específicamente de la accesión de las cosas muebles a inmuebles. Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que el detentador puede haber entrado en la sentencia del terreno ajeno en que se incorpora sus materiales, plantas o semillas, ora en virtud de una convención jurídica ajustada con el dueño de este, o ya en ausencia de todo título contractual. Ante esta dicotomía que en el punto se presenta, conviene determinar si la acción de recobro que consagra el inciso segundo del artículo 739 del Código Civil, con sus consecuencias propias, es o no procedente en ambas ocurrencias. En la primera, el dueño del terreno, para lograr la restitución, tiene a su favor la acción que emana del contrato, desde luego que pretende hacer valer un derecho de crédito y no un derecho real. En tal supuesto se aplican las cláusulas que, según el pacto acordado entre el propietario y el tenedor, se hayan convenido en torno a la suerte de las construcciones y plantaciones, y en defecto de ellas se acatarán las normas legales que rijan al respecto. Al tratar de la accesión es necesario, tiene dicho la Corte del efecto, tener en cuenta si ésta se produce o no por un contrato. En el primer evento, la ley del contrato y también la ley positiva, como en el caso del artículo 716 del Código Civil, entre otros, determinan las determinaciones recíprocas. El segundo caso, la ley da ciertas normas que tienden a lo siguiente: a que prima el principio de la accesión como a adquirir el dominio de las cosas, y b, a que los derechos de las partes queden garantizadas y jurídicamente protegidas. Es pues la segunda de las dos ocurrencias apuntadas la que, por subsumirse en tal voluntad abstracta de la ley, cae bajo el imperio del artículo 739, inciso segundo, y por tanto, en principio, solamente a ella se aplican las disposiciones referentes a esta especie de accesión de mueble a inmueble. Por tanto, no es la superficie un derecho real en nuestro ámbito jurídico. Es nada más y nada menos que una especie de accesión frente a la cual el propietario del suelo se hace dueño de las mejoras, plantaciones o edificaciones que a su ciencia y paciencia suya haya realizado el mejorante, plantador o edificador, pagando a este el valor de las obras. Todo en correlativa aplicación de los principios según los cuales lo accesorio sigue la suerte de lo principal y que a nadie le es ilícito enriquecerse a costa de otro. A nadie le es lícito enriquecerse a costa de otro. Ergo, lo que tiene el que le realizó las obras en terreno ajeno es un crédito por las mejoras, pero no un derecho real, compartido ni yuxtapuesto. El artículo 739 del Código Civil debe, pues, entenderse como norma que reglamenta lo que suele suceder, esto es, que el constructor, sembrador o plantador tenga el fondo en su poder y por eso le confiere el derecho a que se le pague el valor de lo que incorporó al suelo ajeno y le garantiza un crédito con el derecho de retención del suelo. Correlativamente, le reconoce al dueño del inmueble el dominio que adquiere sobre lo que en él incorporó con su conocimiento, el edificador o plantador, mas en todo caso el propietario del suelo, por acrecentar su patrimonio, está obligado a pagar las construcciones, plantaciones o cementeras, de manera que no por serle extraña la petición de recobro porque no necesita, por eso está liberado de la obligación de pagar lo que adquiere por accesión. Luego, cuando el tribunal declara que la demandante adquirió por accesión el edificio, dijo que está obligado a pagar su valor, no aplicó indebidamente la precitada disposición, porque así la demandante no necesita recobrar el suelo por tenerlo en su poder, no significa que no pese la obligación de pagar lo que justamente
esa constitución valga. Por consiguiente, la nombrada regla material sanciona derechos y obligaciones así. Primero, el derecho del suelo adquiere el dominio de lo que con su conocimiento se incorpora en lo suyo. Segundo, el constructor, sembrador o plantador tiene derecho a que aquel le pague el valor de lo que construyó, sembró o plantó. 3. Este tiene, si es el caso, desde luego, derecho de retención del suelo en garantía de su crédito. Cuarto, el propietario del suelo está obligado a pagar lo que adquirió, independientemente de que necesite recobrar el suelo. Derecho de recobro, que igualmente la norma la reconoce si lo requiere. De suerte que no puede entenderse la regla como la entiende la impugnación, de que tan solo está obligado el propietario del fondo a pagar lo incorporado en él si necesita recobrarlo. No, si adquiere propiedad acrecentando su patrimonio a expensas de otros, está obligado a pagar, así no necesita recobrar nada. Entender el precepto con otro alcance sería prohijar el enriquecimiento indebido. Queda claro que los principios dominantes en esta materia son los que rigen la accesión como modo adquisitivo, cuyas reglas resuelven las controversias de unión o agregación de una cosa a la otra. Y que, como siempre, y para tal efecto, los terrenos heredados o fincas se miran como principales. Todo cuanto acceda a ellos será accesorio y así dueño de la tierra. Y así el dueño de la tierra será también propietario de todos los aumentos, quedando obligado a pagar al mejorante las indemnizaciones y expensas a que haya lugar para neutralizar cualquier enriquecimiento sin causa. Siendo entonces este titular de un crédito más nunca adquiere derecho, ni siquiera compartido o adyacente sobre el inmueble. Por consiguiente, la superficie no es derecho real en Colombia. 5.3.3. El arrendamiento del inmueble es celebrado por escritura pública e inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados. Partidario de que el arrendamiento de inmuebles celebrado por escritura pública e inscrita en el registro de instrumentos públicos se erige en el derecho real. Es el tratadista de Turban, ya sea, pues arguye que el contrato así acreditado y solemnizado da al arrendatario el derecho a hacer respetar su situación, no solo frente al arrendador, sino también ante los sucesores en el dominio del arrendador. En consecuencia, estos arrendatarios se encuentran protegidos con una acción real y no simplemente personal. No compartimos esta posición porque la sola posibilidad de inteligenciar una acción con ciertas características reales no convierte per se un derecho personal, como lo es el nacido el contrato de arrendamiento, en derecho real, porque ello de forma otras características de necesaria convergencia para diferenciar unos derechos de los otros, de suerte que, por ejemplo, se contrastaría la adquisición de un derecho personal con la de un derecho real, porque aquel solo requiere de un título, como el contrato de arrendamiento, mientras que este demanda, además del título, el modo, lo cual no se presenta en momento alguno en tratándose de esta clase de contratos de mera tenencia, que en nada y para nada se alzan en categoría ius in re por el solo hecho de ser elevados a escritura pública e inscritos. Si esa relativa protección en arrendamiento se pudiera corregir, que éste goza de una acción real y por tanto es derecho real, igual podría asentarse la misma hipótesis a partir de todas las causales del artículo 2020 del Código Civil, lo cual repugna a todas las génesis, naturaleza y efectos del contrato de arrendamiento, pero además el bien dado en arrendamiento, así se haga por escritura pública y se registre desde la perspectiva de los derechos reales y de su propietario, que por el hecho de esa contratación no se desprende del dominio, conserva la disposición y el goce de su inmueble. En suma, lo que pretende el legislador en términos del dicho precepto es evitar fraudes para vigilar las obligaciones que devienen de la celebración del contrato de arrendamiento, pero nunca otorgar un poder al arrendatario sobre la cosa, pues como dice la jurisprudencia, el contrato de arrendamiento origina un derecho personal a favor del arrendatario. Nuestra legislación ha establecido, para evitar fraudes, que el arrendatario puede continuar en el goce de la cosa,
en desarrollo de su contrato, cuando su sucesor haya adquirido la cosa a título gratuito o cuando habiéndola adquirido a título oneroso, presenta al arrendatario una demostración auténtica del contrato que permita acreditar que su fecha es cierta y no ha sido fraudulentamente supuesta conforme lo estatuye el artículo 2020 del Código Civil. De guisa que, por su origen, temporalidad y precariedad y efectos de mera tenencia, el derecho que tiene el arrendatario sobre la cosa arrenda es personal y que las cesiones de eficacia frente a terceros por el hecho de la escritura pública y suscripción u otros similares no tienen la entidad suficiente para mudarlos en real. 5.3.4 La anticresis. El mismo Arturo Valencia Sea señala que la anticresis, cuando se constituye por escritura pública y se inscribe en el registro, engendra un verdadero hecho real en favor del acreedor por anticresis, a semejanza de lo que sucede con el arrendamiento. Pues sirven para menester de contradecir ese criterio las mismas razones que se acaban de esbozar para demostrar que el arrendamiento, si sea elevado a escritura pública e inscrito, no es un derecho real, puesto que la anticresis, cambiándolo cambiable, se asimila al arrendamiento. Es un contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Pero es conclusivo el artículo 1461 del Código Civil al preceptuar que la antícrisis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. Misma disposición que remite a aplicar con relación al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendatario en caso del artículo 2020, y remata precisando que en la parte infine que no va a entrar la antícrisis en perjuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca. Todo lo cual redunda en la aseveración de que ni esta, la antícrisis, ni aquel arrendamiento son derechos reales, sino derechos personales nacidos de la fuente contractual y que son relativos a los contratantes. Como lo recalca Peña Quiñones. Entre nosotros, la antícrisis es un contrato real, es decir, que se perfecciona, además del consentimiento con la entrega de la cosa, pero puede celebrarse de palabra o por escrito. Es además bilateral, porque produce obligaciones por ambas partes, pero es de advertir que en Colombia simplemente le da al acreedor anticrético la facilidad de gozar de la cosa y hacerse dueño de los frutos, sin que tenga sobre ella privilegio alguno. Materia esta importante para establecer si se lo considera o no como derecho real. 5.3.5 La hipoteca. La hipoteca está incluida en el listado enunciativo del inciso segundo del artículo 665 del Código Civil como todo un derecho real, y su regulación especial la hallamos en el artículo 2432, que dice: la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Un referente oriundo e histórico de lo que es la hipoteca se encuentra en la obra del doctor Álvaro Pérez Vives, a quien cita Peña Quiñones para recordar que la hipoteca fue una institución derivada de la conocida como Pignus Oi, prenda en virtud de la cual en Roma se otorgaba como garantías reales de un crédito de entregar cosas, muebles o inmuebles al acreedor. Además que de la hipoteca viene la palabra hipoteca, de origen griego, para las cuales significaba ausencia de disposición, es decir, que el bien quedaba en posesión del deudor y no se le entregaba al acreedor, y que tal término etimológicamente tenía el significado de poner debajo, que se originaba en la circunstancia que el predio pignorado con hipoteca se le ponía o colocaba un madero el cual contenía la noticia de gravamen, quedando así el inmueble puesto bajo tal aviso de seguridad o gravamen de un crédito, que su traducción literal significa bajo caja o bajo seguridad, porque hipo en griego significaba bajo y teca caja, pero que solo en el derecho romano justiniano la hipoteca adquiría el significado de gravamen real, sin disposición, que fue el producto de una evolución de dicho derecho, en el cual inicialmente se acudió a ciertas instituciones para garantizar el pago de las obligaciones mediante determinados bienes del deudor, tales como la emancipatio y la injure cessio, con el encargo de confianza
y propia de la fiducia, a los cuales se les agregaba la cláusula de comiso, en cuya virtud el deudor que incumplía perdía todo derecho para rescatar la cosa transmitida que queda en propiedad plena del acreedor. Aquella figura de la ausencia de desposesión de que se habla en el transcrito fragmento, en virtud de la cual el bien hipotecado no deja de estar en poder del deudor, es lo que ha llevado a algunos tratadistas a asegurar que la hipoteca no es un derecho real, en tanto que el acreedor hipotecario no detenta el poder directo e inmediato sobre la cosa hipotecada, en cuanto que con esas facultades de detentación y esta disposición queda el deudor hipotecario, merced a que éste se queda con el bien inmueble aún grabado con hipoteca, y hasta puede disponer del mismo conforme se le autoriza el artículo 2440 de la misma obra civil. Miremos un ejemplo para ilustrar la cuestión. Juan es propietario de una finca llamada La Casona, ubicada en el área rural del municipio de Buga, Valle del Cauca. Requiere a Luis para que le preste la suma de 10 millones de pesos, que le pagará en el plazo de un año y por instalamientos mensuales en los que abandonará intereses y capital. Luis accede al contrato de mutuo préstamo, pero le exige a Juan que le garantice la obligación con la hipoteca constituida sobre la casona. Avenidos ambos en la constitución, efectivamente entrarán formal y solemnemente estas relaciones jurídicas. Es claro que al constituirse la hipoteca como garantía, el bien, la finca La Casona, sigue quedando en poder de Juan porque no hay disposición por razón del gravamen hipotecario. Igualmente, Juan puede disponer de la finca, es decir, la puede vender, permutar, donar y a esta hipotecar nuevamente, sin que Luis pueda oponerse a esas disposiciones. En esas condiciones, como el inmueble hipotecado no queda en poder directo e inmediato de Luis, es por lo que se estima que la hipoteca no es derecho real, cuando menos el titular de derecho de dominio Juan puede hacer ejercicio de otros atributos de derecho de dominio sin ninguna limitación y a pesar de cualquier estipulación en contrario. Empero, creemos que hay cierta ligereza cuando se pretende naturalizar la hipoteca como derecho real por la sola ausencia de desposesión, porque se estaría dejando de lado los elementos que en puridad de verdad entronan esa condición jurídica que le ha dispensado el mismo legislador. En efecto, hay que partir de por la indefectable voluntad legislativa de considerar la hipoteca de manera expresa como un derecho real. En segundo lugar, no se puede olvidar que se trata de un derecho de garantía y accesorio, distinto a los llamados derechos principales y de goce, pues aquellos no conllevan la relación directa e inmediata del titular con las cosas como sucede en estos. En tercer término, se requiere caracterizar a los derechos reales exclusivamente a partir de una mera relación material sujeto-objeto, cuando el vínculo es esencialmente jurídico. A la postre, el que desde la perspectiva de la persecución y preferencia como virtud de las acciones reales, autorizan a su titular a perseguir la cosa en manos de quien se halle, independientemente del título por el que la sustenta, y que se privilegie el titular en caso de concurrencia de derechos o ejecuciones sobre el bien. Consecuente con ello, fulge irrelevante aquello de la ausencia de disposición para denigrar de la hipoteca como derecho real. Es ella un verdadero derecho de esta clase. Tiene su fuente que el contrato solemne del título y se cristaliza mediante la inscripción de la escritura pública en la competente oficina de instrumentos públicos, verificándose de esa suerte la tradición, modo, y así la ha preconizado la Corte al precisar que el contrato de hipoteca que origina el derecho real persecutorio y preferente es contrato legalmente sometido a las dos solemnidades igualmente indispensables para su existencia: el otorgamiento de escritura pública y su inscripción en el libro correspondiente a la oficina de registro dentro del término legal, requisito de este último al que corresponde además el significado y función de la tradición del derecho real de hipoteca. Así está dispuesto en los artículos 2434 y 2435 del Código Civil. Por contera no asiste razón a quienes pretenden enervarle su naturaleza de derecho real. En nuestros ejemplos, para Luis es indiferente si Juan vende, permuta o dona la finca a La Casona. En el entendido de quien la adquiera por cualquiera de sus títulos, estará asumiendo también la hipoteca. Esto es, que de no cancelarse la obligación principal nacida del mutuo o préstamo a los 10 millones,
el acreedor hipotecario, Luis, goza de persecución para hacerse efectiva la prestación sobre el bien dado en garantía y se le preferirá en la cancelación de su acreencia, si es del caso, rematar el inmueble, independientemente de su actual propietario, características indelebles e inherentes de los derechos reales. Es distinto a eso si el tratamiento procesal que genera la enajenación del inmueble hipotecado, porque en tal caso el acreedor hipotecario tendrá la acción real para hacer efectiva la prestación y con relación del actual propietario, que ya no es su deudor personal, por manera que la acción es esencialmente real, mientras que conserva la acción personal para perseguir en caso de insuficiencia bienes de su deudor original Juan y distintos al hipotecado. 5.3.6 La prenda. Según el artículo 2409 del Código Civil, por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Por consiguiente, se trata de un contrato real, por cuanto se perfecciona con la entrega de la cosa. Aunque existen variantes de la prenda en las que no se impone ni se hace menester entregar la cosa, tal ocurre con la prenda agraria, industrial y la minera, que por eso se le conoce como prenda sin tenencia o prenda sin movilización. Es un contrato de garantía y accesorio porque supone y depende de la existencia de un derecho personal principal, una relación contractual primigenia celebrada entre el deudor y el acreedor que le accede al empeño como precaución o lo asegura. Tiene como objeto un bien mueble, lo cual constituye el principal elemento que le diferencia de la hipoteca, que solo recae sobre los bienes inmuebles. Pero también se puede dar en prenda un crédito en caso en el cual se requiere la entrega del título de acreedor prendario, quien deberá notificar al deudor de ese crédito dado en garantía y prohibirle que lo pague en otras manos. Solo puede constituir prenda o empeñar la persona que tiene facultad para enajenar la cosa, es decir, debe ser titular del derecho real de dominio y tener capacidad de ejercicio, pues se trata de un acto jurídico. Sin embargo, para que exista y valga la prenda no se requiere que la cosa pertenezca al deudor, habida cuenta que un tercero puede permitir que un bien suyo se tome en prenda la obligación ajena. Si la cosa dada en prenda no pertenece al constituyente, sino a un tercero que no ha consentido el empeño, subsiste el contrato mientras el bien no sea reclamado por su dueño, salvo que el acreedor prendario haya tenido conocimiento de que se trata de cosa hurtada, pues en tal evento el contrato estaría viciado por el objeto ilícito y configuraría el delito de encubrimiento por receptación. Tampoco cuando sabe que la cosa fue tomada por fuerza o extravío. En estos casos se aplica el artículo 2208 del Código Civil. Ahora, si el dueño reclama la cosa que se ha empeñado sin su consentimiento y el acreedor prendario accede a restituirla, éste podría pedir que se le entregue otra prenda de igual o mayor valor a cualquier otra caución. Si no logra, entonces puede exigir de inmediato el cumplimiento de la obligación principal, aunque todavía no se haya hecho el exigible, pues opera como una cláusula aceleratoria por la mala fe del deudor. Hay quienes infaman de la prenda como derecho real, bajo el argumento que el acreedor prendario es un mero tenedor de la cosa y que no por el empeño del dueño no se despoja de los atributos del dominio y solo se limitan precariedad del título que impone más obligaciones que facultades al acreedor prendario, merced a que tiene que conservar la cosa, lo cual conlleva cuidarla y tomar todas las medidas para evitar su pérdida o deterioro. No puede usarla ni disfrutar de ella porque se comporta como un mero depositario. La detentación siempre pende de la obligación principal y por tanto está obligado a restituir cuando por alguna circunstancia se extingue el crédito al que accede. Pero el artículo 1418 del Estatuto Civil le otorga unas facultades que patentizan las características y elementos propios de un derecho real, puesto que en caso de llegar a perder la cosa, tiene acción para recuperarla contra toda persona que en cuyo poder se halle, sin exceptuar el deudor que la ha constituido, o sea, es oponible al dueño y erga omnes. Ergo, esta potestad para detentar el bien sin respecto a determinada persona, inclusive el propietario, ejercitar la acción reivindicatoria para recorrerle a quien la haya tomado sin su autorización, el poder para, en caso de incumplimiento de la obligación,
principal, concitar su venta en pública subasta para que se pague el crédito, y la preferencia que le dispensa al ordinal tercero del artículo 2497 y idem son indicativos inconcusos de que es un verdadero derecho real. La herencia. La herencia también se halla enlistada en el inciso segundo del artículo 665 del Código Civil como derecho real, porque por su parte el libro tercero del mismo estatuto habla de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre hijos. En el título 1 se adentra en definiciones, las reglas, definiciones y reglas para significar el artículo 1008, que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo y tal casa, en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos, 40 hectolitros de trigo. El argumento grueso para agobiarle como derecho real la herencia estriba en que el objeto de la misma se manifiesta en una universalidad pública, compuesta por los bienes, derechos y obligaciones que estaban en cabeza del causante, lo cual traduce en indeterminación, falta de identificación e individualización de la cosa, sobre la cual recae que ciertamente afrenta las condiciones de determinación e individualidad de las cosas cuando de derecho real se trata. Velázquez Jaramillo apareja en su obra la oposición del brasileño Augusto Teixeira de Freitas, quien aduce que el derecho de herencia no es un derecho real, es uno de los derechos absolutos. La herencia es una continuación del dominio y derechos reales del muerto, que se transmiten a su heredero o herederos. La herencia es un patrimonio, una universalidad. Es la propiedad en complejo ideal del contenido y en la propiedad en complejo ideal conteniendo no solo los derechos reales, como los derechos personales activa y pasivamente, y de esta manera se resuelve cantidad pura que puede ser negativa o igual a cero. La herencia, por tanto, tiene naturaleza común que lo va a centrar en dos especies de derechos. La Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que en nuestro sistema la muerte de una persona no produce la segregación del patrimonio ni la transmisión singular de los activos y pasivos que lo componen, en forma tal que los herederos sucedan al causante concretamente en cada caso los derechos y obligaciones relictos, sino que tal patrimonio subsiste como una universalidad jurídica hasta cuando se efectúe su liquidación, y tales derechos y obligaciones que se adjudiquen ya en concreto a los herederos. Sin embargo, según lo han destacado la doctrina y jurisprudencia como dentro de la concepción latina del patrimonio, personalidad, esa universalidad jurídica o patrimonio del difunto no puede permanecer acéfala. Se ha instituido un derecho real sui generis, el derecho real de herencia, mediante el cual esa universalidad jurídica patrimonial del difunto se radica en sus herederos, quienes así representan a la persona de éste y le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, como que ya en el derecho